22:47, estamos en vivo. Estos Paren las Rotativas, el último programa del 2020. Y pasamos ya a ofrecerte este trabajo que tiene que ver con repasar el año. Cuesta repasarlo, cuesta. Te vas a asombrar con algunos datos, con algunas cosas que van a ir apareciendo y que tienen 6 meses, 7 meses, 8, 9 como máximo. Largó el 18 de marzo de este año todavía, cuando se convocó a una conferencia de prensa para decir que estábamos en coronavirusados todos. Punto 1. 20 de marzo, ahí está, 20 de marzo. Arrancó en todo el país la primera cuarentena estricta. San Juan no fue la excepción, estuvo permitida solo la circulación de los trabajadores esenciales. Hubo transporte público con frecuencias mínimas y todo el comercio con las persianas bajas. En un día, 2.500 denuncias anónimas en la policía para denunciar la violación de la cuarentena. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Cuando arrancamos, ¿qué pensaron? Mientras repasaba y Sí. armaba cada una de las placas, pensaba en 2.500 denuncias el primer día. Ahora están preocupados en la Secretaría de Seguridad porque la gente ya no denuncia. Claro. Ya nadie denuncia. Bueno, ese factor del factor de cansancio, el factor del desgaste, yo creo que también pasó factura la cuarentena, porque ahí había como cierto ambiente de que, bueno, todo el mundo en cuarentena, a pesar de que acá no había casos. No. Y nos comimos, por ejemplo, 2, 3 semanas de cuarentena estricta, sin un peligro dando vuelta. Pero esa reclusión fue acumulando millaje, que se siente ahora. Claro. Entonces, ese millaje, todo el tiempo que los sanjuaninos estuvimos recluidos, encerrados, sin peligro real en la calle, como sí pasaba en Buenos Aires, en otras provincias, en Mendoza, yo creo que nos quitó piernas para el momento de hoy. Que ya estamos todos podridos de la cuarentena, del encierro, estamos todos podridos, porque lo venimos padeciendo desde el 18 de marzo. Entonces ahí creo que hay una clave de lo que venimos sintiendo hoy. Sí, bueno, el diario del lunes, porque también esto digamos, lo estamos viendo a la luz de los hechos, creo que nos enseñó que el país se cometió un error estratégico, fue unificar la política sanitaria en todo el país. Hay una realidad escalonada, ¿no? Y tanto así que cuando nosotros estábamos en pico de curva, AMBA estaba bajando. Entonces digo, claramente, pero esto es un aprendizaje de pandemia. Sí, lo que yo digo es que fuimos tomando determinaciones respecto a lo que veíamos por televisión. Claro. No respecto de lo que pasaba acá. No, bueno, había un decreto a nivel nacional, Vasco. O sea, no había margen. En todo el país. No había margen, Después se fue relajando a nivel nacional, se fue dando mayor participación a los gobiernos provinciales, y los gobiernos provinciales, yo creo que por precaución ante todo, y también por cierto temor de decir, no será cosa que abro y me mando un... Sí. ¿No? Fue siendo muy prudente. Tan prudente que se extendió una cuarentena sin el fantasma real en la puerta de la casa, que eso ocurría en Buenos Aires. Y en todo caso digo que el gobierno nacional debió haber sido también, como lo fue después. Después dijo, cada gobernador que haga lo que quiera. Claro. Es decir, fue un aprendizaje. Claro, no imponer una cuarentena para todo el país. Pará. Hay lugares que no tienen nada y decir... No está de más ser cuidadoso, pero encerrarse y quitar piernas para cuando hay que estar encerrado, como vos decís, nosotros tuvimos el pico, lo tuvimos hace poco el pico, y toda la gente en la calle, harta de cuarentena, harta de estar encerrada, harta. Y Buenos Aires, que venía bajando, ahora está subiendo de vuelta, pero venía bajando, ya más relajados, igual que nosotros, pero nosotros estamos en peligro. Sí. ¿No? Me parece que esa falta de sintonía entre dos países, uno para acá y otro para allá,
y tomar decisiones desde el Ministerio de Salud unificado pierde de perspectiva lo que pasa en cada territorio. Sí, sí, absolutamente. Digo, la realidad es en un país tan vasto como el argentino, Tal cual. Claramente implica que no se pueden importar modelos. Sí, acá el peligro llegó en agosto. Sí. ¿Cuántos meses pasaron? Claro, el real fue el día de la bisagra, que creo que fue el 19, pero no me quiero adelantar. Primer caso de San Juan, placa 2. ¿Qué día fue? 28 de marzo. Ahí está. Primer positivo. El 28 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en San Juan. Una mujer, una joven médica que llegó repatriada de España a la provincia. La joven se quedó en su casa siguiendo todos los cuidados. Hubo denuncias en el INADI luego de que se difundiera la identidad de la paciente y varios vecinos le apedrearan la casa. Incluso hubo custodia policial para que su seguridad pudiera ser garantizada. Bueno, locura, ¿no? Locura. 28 de marzo, no puede ser. Primer caso y toda la gilada apedreándole la casa y castigándole en las redes sociales, como la verdad que no sé. Una cosa, la verdad que vergüenza. ¿Viste que en el bloque anterior hablamos? ¿Vergüenza? Vergüenza pasó con ella, pasó con el otro caso de gente repatriada que también dieron a conocer la identidad y algo que me parece muy importante y que es algo que atraviesa toda la pandemia en términos comunicacionales y es la fake news. Recuerdo con el caso de esta chica en Rawson, estaba en la calle, que estaba saliendo lo más bien, que contagiaba medio departamento y no pasó nada de todo eso. No. Y nadie se hace cargo después de la mentira ni de haber sembrado esos audios virales falsos que la gente pasaba incautamente. Y bueno, nada. Este es el video del momento en que se anunció el primer positivo de San Juan, el 28 de marzo. Aquí está el gobernador Sergio Uñac. Sanjuaninas y sanjuaninos, en el día de hoy nos ha comunicado el Instituto Malbrán el resultado positivo de un análisis de coronavirus de una paciente joven de 29 años que ha sido atendida en el Hospital Rawson. La paciente es sanjuanina, pero como regresa de un viaje de España se lo considera un caso importado en la provincia de San Juan. Quiero aprovechar este mensaje para comunicarles a todos que la principal prioridad del gobierno y mi principal ocupación como gobernador de la provincia es proteger la salud y la vida de los sanjuaninos. En este marco hemos dispuesto todos los esfuerzos institucionales, logísticos y humanos de los que dispone la provincia de San Juan, en coordinación también con el gobierno nacional y los gobiernos municipales para enfrentar esta pandemia y mitigar los efectos sobre nuestra población. Qué momento, ¿no? Sí. Qué momento. Me acuerdo cómo se fue hoy. Fue un sábado a la noche. Fue un sábado a la noche fue, sí, porque bueno, estábamos todos en alerta, por supuesto. Hubo que pegar la vuelta de la casa. Hubo que hacer la transmisión. Sí, hubo que bajar esas ansiedades de la gente. Que justamente comenzó a correr con noticias falsas y hubo que bajar, hubo que decir, no, está el caso resguardado, está siguiendo todos los cuidados y fue lo que pasó. Sí. Porque en la curva fue que, claro, se produjeron algunos casos en Buenos Aires, empezaron a aparecer provincias en las que se daban casos de coronavirus, San Juan no, hasta que nos tocó. Y ahí yo creo que fue un baño de realidad, porque dijimos, acá también. Es decir, no hay garantía porque podemos tener todos los cuidados acá, todos los cuidados allá, pero en un momento va a llegar. Y llegó una chica, como decía el gobernador, una mujer que había cumplido con todos los protocolos, había hecho lo que corresponde. Ella viajó de Europa, creo que había estado en Alemania, España y Alemania, y había cumplido todos los protocolos y, bueno, una víctima, ¿no? Nos costó a los sanjuaninos entender que se trataba de una víctima, justamente eso, una persona que no había hecho nada para causarle daño a nadie. Es medieval, ¿no? Claro, es medieval, sí, es una buena definición, es medieval. Es decir, es irracional, es típico de estas nuevas tendencias de redes, me parece a mí, porque ¿a quién se le puede ocurrir? Bueno, se le ocurrió.
¿no? Y se le ocurrió, en serio, como dice Nati, también a ella y a muchos otros, creo que al matrimonio 2, al 3, que había venido de Brasil, ¿te acordás? Porque también hubo otra cosa que me parece interesante rescatar. Al principio, mucha gente la epidemia de los chetos, porque como se pensaba que venía de Europa y la gente que había tenido acceso a esa posibilidad de viajar traía el virus, se empezó a catalogar desde ese lugar. No traigan a nadie. Esa fue la primera respuesta de la gente. Que los dejen afuera, que no vuelvan más. Sí. Punto 3. Flexibilización del aislamiento. Primera flexibilización del aislamiento. Veníamos, como recuerdo, con esta cuarentena desde el 20 de marzo y el 12 de mayo, es decir, un mes y medio, más de un mes y medio después, se produjo el primer relajamiento de controles. Ahí está, a partir del 11 de mayo el comercio sanjuanino abrió sus puertas. Al principio fue en horario de corrido y los permisos eran de acuerdo a la terminación del DNI, ¿se acuerda? Sí. La peatonal Vallada. Sí, el Vallado, ahí está el Vallado, mira. La peatonal, ¿no? La parte de la central, lo que es la Avenida Libertador, difícil entrar al microcentro. Bueno, también en medio de la tempestad y sin brújula, como dice Dani, ¿no? Sí. Frente a todo esto, las medidas de prevención incluyeron los corredores seguros en los ingresos a la provincia. Todo aquel que entraba a San Juan debía aislarse en hoteles asignados para tal fin durante 14 días. Medida que tuvo vigencia hasta hace un par de meses, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Me acuerdo como si fuera hoy, de haber hablado con funcionarios de la capital porque el operativo de la peatonal, este vallado, el delimitar y el delinear sentidos de circulación peatonal, sí, tal cual. Fue todo un proceso. Y había mucho miedo en las Parece autoridades de la película, capital. ¿no? Parece una película y la verdad que cómo contrasta esto que, insisto, se estaba dando en San Juan en el pleno microcentro con 2 casos, con lo que pasa ahora donde tenemos 100 casos diarios. Sí. Y hoy cualquiera que haya salido al centro a hacer unas compras de fin de año, se habrá encontrado con un panorama, bueno, eso por 1000. Y en la situación sanitaria, eso era con 2 casos, y lo que estamos viviendo ahora es con 100 por día. Sí. ¿No? A eso voy. Qué curioso, qué extraño, ¿no? Ahí está el ingreso al Banco San Juan por Avenida Central, me imagino, ¿no? Sí, los cajeros. Las marcas de las líneas para que la gente trate de mantener distancia, eso todavía ocurre. Hubo también una especie de amontonamiento el primer día que cobraron los jubilados. Sí, ahí, ¿no? Fue un desastre, recuerdo. Y bueno, de paso le costó la cabeza a quien estaba a cargo del ANSES en ese momento. Banoli. Y sin barbijo la gente, ¿no? Acá me apunta Julián, mirá. Posiblemente no era obligatorio en San Juan. No era obligatorio, claro. No era obligatorio y existía también esa duda con los barbijos. Había quienes decían que sí hace falta el barbijo, luego otros que decían que no, el barbijo, científicos, claro. infectólogos, no, el barbijo no importa. Después, con el tiempo empezó a imponerse la idea que no, sí, hace falta, importa, es mejor tenerlo que no tenerlo, hasta que el momento se convirtió en obligatorio para todo el mundo, excepto para algunos privilegiados que andan todavía dando vueltas sin barbijo, en las calles, en los medios, dirigentes políticos, y todo ahí, ¿no? Y como medida clave, me parece, tuvo que ver el tema de asignar de alguna manera a los repatriados a los hoteles. Eso permitió ir detectando los casos rápidamente y de alguna manera que no se esparza el virus. Lo mismo con los corredores seguros en los ingresos a la provincia, con los camioneros. Eso fue muy bueno porque San Juan tiene un privilegio en ese sentido geográfico que es ingresos a la provincia, no hay más. Claro. No puedes entrar a San Juan por otro lado. O entras por Mendoza, o por el Lencón, o entras por Vallecito. Punto. No hay otro. Sí, estaban las huellas clandestinas, bueno, ese era otro tema. No hay otro pero formal. No somos Mendoza, no somos San Luis. Exacto, claro. Exactamente. Entonces, no somos San Luis que entrás y salís
por otro lado, que tenés 10.000 entradas, no sos Córdoba, no sos Santa Fe. Santiago del Estero. Santiago del Estero, Tucumán, cualquiera. Sí. Tenés 3. Entonces, cuidemos de esos 3. ¿No? Y bueno, sí, que está la huella. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Porque si no hubiésemos violentado esa disposición que se estableció ahí de los 3 ingresos a la provincia, no estaríamos como estamos hoy. Sí. Esa es la verdad. En algún momento hay que abrir la frontera igual, ¿eh? Digo, también, también es la otra. Sí, pero recuerdo gente ingresando adentro de los camiones, que no querían hacer los hisopados, que traían adentro de las verduras, con las Porque el tema, ¿cuál era el tema? Que la gente que venía de afuera, de otra provincia, tenía que pagar de su bolsillo 14 días de hotel. Claro. Entonces, claro, era un costo muy oneroso. Claro. Y la gente básicamente lo que quería era llegar a San Juan y que no ser detectada. ¿Les pasó tener que presentar documentos para entrar al centro? Sí. Por primera vez en mi vida me pasó presentar ¿Sí? documentos o que alguien me pida el documento. A mí me pasó también. Y no era el día. Te tuviste que volver. Me tuve que volver. Y sí. 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 Los grupos familiares se organizaban, eso La también. verdad que yo no lo podía entender mucho, porque uno veía una valla y había un comercio de un lado y el otro comercio del otro lado. Y a este podías ir y al otro no podías ir. Claro, tenés que salir y volver a entrar. Bien, pero... Sí. La idea era evitar, pero fue un celo absoluto. Pero un comercio sí, otro no. O sea, tenías que salir del vallado y entrar al otro lado del vallado. Sí, pero donde estaba el vallado, Sí. vos tenías un comercio acá y otro allá. Sí. Entonces, para uno tenías que entrar por el vallado. Pero este sí puede comprar usted, ¿eh? Ah, claro, los que estaban peatonales. Claro, no, en la misma peatonal, pero del lado de afuera del vallado. Vallado, claro. No duró mucho el vallado de la peatonal. Una semana. Fue Y sí, porque se quejaba prueba. también el que le tocaba del lado de adentro. La gente tenía que presentar esto. Y, mira, ¿qué querés? ¿Un para media? Mirá, la gente vende. Claro. Y bueno, y te ibas al señor de enfrente. Bueno. Sí. Difícil de tomar medidas. Sigue siendo difícil. Y sigue siendo, qué sé yo. Todo por inventarse también. Claro, Digo, no había un manual. No hay hoja de ruta, no hay antecedentes, no hay experiencia. Tema 4. El cuarto caso y la polémica. Una médica de contacto estrecho, el tercer caso, un hombre que llegó a San Juan desde Buenos Aires, fue el primer positivo autóctono de la provincia. La mujer estuvo internada en el Hospital Rawson, donde se desempeñaba laboralmente. Una médica. La profesional no siguió el protocolo y asistió a su hermano en el área COVID. Es por esa razón que fue demandado por el Estado por poner en peligro a la salud pública. Tenemos el video para escuchar el momento en que fue notificada la profesional Laura se llamaba, me acuerdo, se llama, y, notificada de la denuncia en su contra que fue presentada por el gobierno de la provincia. Ella tomó conocimiento de la denuncia por la conferencia de prensa. Entonces, luego de la conferencia de prensa, me pidió que por favor si podía acercarme, y en realidad me acerqué por tribunales y ahí encontré en el lugar donde estaba la causa. Entonces presenté una exhibición de prisión sin tener todavía conocimiento en realidad de cuál es la acusación en sí, porque eso recién lo voy a conocer cuando lo conozca ella, porque hasta que ella no sea indagada, todo eso se mantiene en secreto de sumario. Así que esa es la situación. Bueno, la acusación que obraba en su contra era por poner en peligro a la salud pública. También con algunas cuestiones a tener en cuenta, pesaba sobre ella y también sobre los médicos que habían permitido o todo el ambiente relajado, si se quiere, que permitió que esta mujer, sin pertenecer al área donde entró, haya entrado, se haya contagiado y haya contagiado a otro profesional que falleció. Ojo con eso.
No falleció. No falleció. Quiroga Barragán no falleció, perdón. Estuvo complicado. Muy delicado, Muy delicado. con respirador. Sí. ¿Sabés que hay una cuestión muy curiosa con esto, con este caso puntualmente? Y es que la justicia llega a diciembre sin procesamiento. La verdad que es muy llamativo. Es muy llamativo. Digo, ¿procesamiento o falta de mérito o sobreseimiento? Porque fue un escándalo. Existe la posibilidad, existe la posibilidad de que acá nadie haya vulnerado ningún protocolo. Exacto. Existe la posibilidad de que a las pruebas remitidas en el expediente no haya irregularidades. Me resulta muy llamativo que la justicia todavía esté dando vuelta ahí. Sí, es verdad. Fue yo diría la primera bisagra de la historia, de esta historia, ¿no? Porque estamos hablando del 4º caso. Esto fue en mayo. No había casos en San Juan. Se produjo este traslado en el avión sanitario del hermano de la médica. No hubo una explosión de casos posterior, esa es la verdad, no lo hubo. Había temor de que ocurriera, de que este caso haya implicado que se desarrollara una gran cantidad de contagios. No lo hubo, gracias a Dios. Pero sí fue una acción temeraria, una acción que puso todo patas para arriba y que generó una denuncia, una investigación, como dice Dani, sobre esta mujer, sobre también otra infectóloga que fue quien habría dado el orden para traer en el avión a esta persona infectada. Y también adentro del hospital. Porque ¿cómo puede ser que alguien entre a un área de COVID por la puerta, cómo le va, qué tal, pasa, saluda al hermano? Eso no puede ser, no puede ocurrir. No puede ocurrir hoy, no puede ocurrir mañana, tampoco puede haber ocurrido ayer. Si ocurre, como dice Dani, si ocurrió, es grave. ¿Ocurrió? Bueno, la cuestión es que la médica estuvo enferma y contagió a otro médico, también infectólogo. Neumonólogo. También neumonólogo, una persona muy reconocida acá de San Juan y que estuvo grave. Yo cometí el perdón, me había parecido que había fallecido, afortunadamente no. Pero bueno, son acciones que no pueden ocurrir. No. Y nos merecemos una respuesta, También. Como sociedad. También. Tema 5. San Juan, un caso aislado en el país. A partir de ahí, como que se calmó la situación. No hubo más contagios, hubo 4 o 5 casos más, no hubo más. Y San Juan pasó a formar parte de la vanguardia de las provincias. Es decir, yo diría, en un momento largo, no solo días ni semanas, San Juan fue el lugar en el que todo el mundo quería estar, en Argentina. La provincia con menos casos, la provincia con menos muertos, la provincia... todo el mundo. Mientras en todo el país los casos iban multiplicándose, en la provincia la pandemia se mantenía controlada. El 22 de mayo volvieron las reuniones familiares, luego las actividades deportivas al aire libre y luego los restaurantes y bares. El 22 de mayo, mirá vos, hace mucho. El 19 de junio retornaron los encuentros sociales y luego el turismo interno. Hasta el 30 de junio se registraban 8 casos confirmados, 5 de ellos recuperados. Bueno, ahí está una pintura de la situación, ¿no? Era una linda pintura. Una linda pintura. Recuerdo gente que vivía en otras provincias y que se venía a San Juan, que tenía Porque parientes, estaba quería relajarse un poco en esta provincia en donde había posibilidad de ir a un bar, la posibilidad de ir a un restaurante, sin el peligro ahí. Claro, cosa que no ocurría en ningún otro lado del país. No. A ver, pero se mantenía la restricción de estar 14 días en un hotel, digamos, venir a San Juan, tenía ese precio, ¿no? Digo, este estatus era producto de eso. Para el que venía a San Juan era complicado. Para el que estaba en San Juan, todos nosotros, era una bendición. Estamos en el lugar, estamos parados en un lugar claramente
con un privilegio respecto al mundo, no digo de Lamba, de Buenos Aires y Capital Federal, de otras provincias también, Mendoza venía muy complicada, el mundo entero explotaba y nosotros acá viéndolo por televisión decíamos, che, acá estamos bien, la verdad que toco madera. ¿Cuántas veces hemos dicho toco madera, toco madera, toco madera? Madera hasta que tocamos madera y la rompimos. Tal es así que San Juan fue una de las primeras provincias del país en donde se habilitó el turismo interno. Claro. Fue un boom. Recuerdo que todos los medios de comunicación del país preguntaban, ¿habilitan el turismo interno? Nosotros no tenemos nada abierto. Bueno. Fue un boom, tal cual. El turismo interno, y ahí veo que bares y restaurantes también. Sí, un poquito antes, los bares y los restaurantes también. Afuera, bueno. Siempre, pleno invierno, pero afuera. Y bueno, sí, claro. Con una camperita tomando una birra en la vereda. A ver, la asfixia económica, que es otro aspecto asociado a esto. Tal cual. Abril y mayo fueron 2 meses muy bravos, muy bravos. En materia económica fue el precio a pagar, ¿no? Tal cual. Fue el precio a pagar. Tal cual. Bueno, y tenemos las secuelas de eso también. Los locales cerrados y los inconvenientes de la mayoría de los comercios, todos los rubros, ¿no? Que empezaron a sentir que optaron por el IFE, la mayoría de los comercios en San Juan. También a la gente que recibió, que optaban por el ATP, la gente que recibió el IFE. El ATP es el suplemento salarial que pagó el gobierno 3 o 4 meses. A la gente con el IFE, más o menos con un respirador artificial, sosteniendo una situación económica que hacía agua por todos lados. Lo sigue haciendo, pero en ese momento, mayo, junio, fue el pico de la incertidumbre comercial especialmente. La industria ya había remontado un poquito, el comercio claramente caído. Decías San Juan, el primer caso, en la primera provincia que abrió. Bueno, tema 6, vuelta a clases. ¿Se acuerdan? No, ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? El 10 de agosto, San Juan fue la primera provincia del país en volver a la actividad presencial en las escuelas. El regreso a las aulas fue tapa en todos los medios nacionales. Se puede. Era San Juan. ¿Dónde si no? La provincia de Sarmiento, la provincia con menos casos, la provincia más beneficiada, si se quiere, por la dureza del COVID, que no había impactado de lleno. Se estableció una serie de protocolos, ahí están las fotos, ustedes pueden ver y pueden recordar también lo que fue ese operativo diseñado para que los chicos pudieran ir a la escuela con todo lo que eso significa. Fueron a la escuela. Sí. Y... Una semana. Sí, porque vino el brote en Caucete. El 19. Y se terminó todo. Pero bueno, sirvió como prueba, como experiencia, para que viéramos las escuelas con las aulas en burbuja, un aula reservada como área de aislamiento, docentes con máscara, además del tapabocas. Fue un, digamos, creo yo que nos sirvió, si tenemos que rescatar el lado positivo de esto, nos sirvió para enterarnos de cómo iba a ser esta nueva escuela, que creo que es la que vamos a ver en marzo. Sí, tal cual. Eso pensaba. Los protocolos se van a poder utilizar de alguna u otra manera, se van a tener que, obviamente, actualizar en ciertos aspectos, pero van a servir para la presencialidad que se viene, que no va a ser la misma que teníamos. Porque en marzo vamos a estar... Sí. Ya les voy a preguntar sobre el final del programa cómo vamos a estar, pero da la sensación que son vacunas y todo, pero marzo es la vuelta a la esquina, ¿no? El brote. El rebrote. Sí. Pero esta escuela que conocimos el 10 de agosto es la escuela por un rato largo. Sí, además otra cosa, Dani, los que tenemos chicos y vemos todos los días a los chicos aburridos, optando por aparatos electrónicos, quemándose la cabeza con las computadoras, con los juegos, con esto, con lo otro, y los vemos en la casa. La aparición de la escuela en pleno invierno, estamos hablando del 10 de agosto, la verdad que, qué bueno, la verdad que aunque sepamos que las clases, el contenido pedagógico de la escuela, bueno... Sí, va a ser adecuado una suma más, una suma menos. No quiero decir que no sea importante, lo es por supuesto, pero
bueno, aprender a sumar y dividir, bueno, qué sé yo, se aprenderá después, pero el contacto con los amigos, la socialización, todo lo que aporta la escuela en ese aspecto de cambiar el paisaje, cambiar el aislamiento por la apertura, puedo decir... Trae un orden en la vida sí, también, claro, horarios. Claro, los chicos que se sí. levanten temprano, deberes, poder acomodarles, sí. Y también la posibilidad a todos aquellos que la conectividad les falló. Sí. A todos aquellos que se quedaron fuera directamente del año educativo. Exacto, porque la escuela en estas condiciones no deja de ser, por supuesto, en las condiciones que se terminó dando, no deja de ser, bueno, una quijotada dar clases así, por un lado, y por el otro también un sesgo de clase, porque muchos chicos no pudieron tomar clases porque no tienen la computadora, porque no tienen servicio de internet, porque, bueno... Porque sus padres no los pueden asesorar, porque no les pueden enseñar, porque no los pueden ayudar, porque probablemente ellos tampoco pudieron ir al colegio. No. Son muchas brechas. Y los que podían no tenían las herramientas pedagógicas. Y yo he escuchado a madres, a padres, renegar de impotencia porque docente se forma. No cualquiera enseña. Es una profesión. Tal cual. Hasta que se terminó el dulce. Tema 7. 19 de agosto, ¿qué pasó? La bisagra. El 19 de agosto se detectó un brote de COVID-19 en la provincia. En 7 días San Juan pasó de tener 24 casos confirmados a alcanzar los 173. Los primeros positivos se registraron en Caucete, de ahí a Santa Lucía. Ese fue el momento en que Nati nos reportaba desde su barrio, cada uno de nosotros reportando de nuestro barrio, se volvió a cerrar todo y ahí sí fue como decir, bueno muchachos, bienvenidos al mundo, ¿no? Bienvenidos al club, esto se juega así. Retroceso a fase 1. A fase 1. Claro. La gran novedad de ese fin de semana fueron las burbujas en los barrios. Donde aparecía uno, aparecía todo. Todos acordonados los barrios, se cerraban por completo porque era ahí lo tenemos. La este es el de acceso a Caucete, ¿no? Era la Caucete quedó bloqueado, todo el departamento. Era la instancia previa a tener la circulación viral comunitaria. Era decir, bueno, a ver si logramos con estas burbujas, por eso se diseñó este operativo, contener los contagios dentro de un mismo conglomerado urbano, dentro de un mismo barrio. Que no se expandiera, digamos. Pero finalmente ya estaba. Y es como ya estaba. Cuando se manifiesta ya estuvo. Más 14 días tarde. Sí, exactamente, esa es la clave. Y es tapar el sol con dedo, ¿no? Sí. Es tapar el sol con dedo. Yo recuerdo aquella comunicación que tuvimos con el subjefe de seguridad, Abel Hernández, que tuvo la enfermedad, en aquel momento no la tenía, pero andaba dando vueltas de un lado para otro diciendo, no sale acá, no sale un caso 9 de julio, no sale un caso en San Martín, no sale otro en Angaco, la verdad que estamos desesperados, estamos en todo. Y la verdad que era una situación desesperante porque ya era la señal evidente y clara que se nos había ido el control. Se nos había escapado la posibilidad de controlarlo, de tenerlo pisado y dominado. Y ahí ya dejamos de tenerlo dominado. No lo tuvimos más dominado. Desde ese momento hasta ahora no lo tuvimos más dominado. Se multiplicó. Daríamos un brazo todos por volver a ese estatus. Nunca volvimos, nunca podremos volver. La verdad es que a eso no se vuelve. Un gran pecado, porque también se originó a partir de una inconducta, ¿no? Sí. Pero bueno, eran inconductas surtidas, numerosas, todos los días, en todos lados, que hay una huella acá, que tapaban la huella y aparecía por otra huella, que venían de San Luis por travesías insólitas, que venían de Vallecito de La Rioja. Todas las provincias, además, Mendoza, San Luis, La Rioja, todas complicadas realmente con el brote. Así que era una situación que en un momento u otro iba a pasar. Y pasó. El 19 de agosto fue el día de la bisagra. Ese día vimos todos que, hay algo mal, ¿no? Sí. Hay algo mal. Hasta que tuvimos el primer fallecido, tema 8. El primer fallecido en San Juan fue el 24 de agosto. Se registró en la provincia la primera muerte por coronavirus. Se trató de un hombre de 74 años de Caucete, justamente víctima de
de este primer aluvión del virus internado en el Hospital Rawson. Luego fueron sumándose más personas a la lista de víctimas de este virus. Hubo brotes en geriátricos con saldos penosos. Hoy suman 307 los fallecidos por coronavirus de más de 70 años. La víctima más joven tenía 23 años y fue el fin de semana, ¿no? Sí. El domingo. El sábado. El sábado. Sí, con comorbilidades, y pienso también cómo nos tuvimos que familiarizar con todo el léxico, ¿no? Y con toda esta lógica de quiénes son las personas más vulnerables, quiénes son los que se contagian más, quiénes son los que se mueren más. El 29% de los fallecidos tienen más de 80 años. Son los que menos se contagian. En el último reporte de epidemiología del viernes pasado, me llamó mucho la atención. El 60%, más del 60% de los contagios está en la franja de los 15 años al 44. Mirá. Adolescentes, adultos jóvenes y ahí. Pero los fallecidos son los que menos se contagian, porque la enfermedad es más implacable con los adultos mayores. Y es importante decirlo así, ¿no? Y es importante refrescar esto, porque parece que nos hemos olvidado de que en nuestra inconducta, en nuestro relajamiento, en nuestra displicencia con la enfermedad, estamos llevando la peste a nuestros adultos mayores, a nuestras familias. Y este salto de 0 a 100 en tan poco tiempo, ¿no? El 24 de agosto, es decir, hace 4 meses, el primer fallecido, en 4 meses 300. ¿Sí? Es una cifra que asusta. 300 muertos, no es poco. 307 historias, Sí, 307 personas. Sí. Lo que pasa que a veces parece como un conteo de la bolsa y nadie se pone a pensar que detrás de cada uno de esos números hay una persona, hay una historia, hay algo que contar, hay algo que se terminó. Y pensaba también en el regreso del medioevo, podríamos titularlo así. Lo que pasó con Caucete, ¿no? Lo que pasó con el departamento. La gente, sos de Caucete, chau. Sí, también. Hubo memes, hubo tweets virales sobre el tema. La verdad que fue un departamento que sufrió mucho la discriminación en el inicio del brote. En octubre ya no había más manera de no decir no hay circulación viral. Había circulación viral, la hay todavía, por supuesto. Ese es el siguiente paso en esta especie de vía crucis que estamos haciendo con el año en que vivimos con COVID en San Juan. El 19 de octubre las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron que había circulación viral en todos los departamentos de San Juan. A esa altura se registraban 71 muertes y 2.111 casos. Jáchal fue la última comuna en detectar el primer positivo. Rawson, Capital, Rivadavia, Chimbas, Pocitos, Santa Lucía y Caucete son los departamentos que concentran la mayor parte de los casos de COVID-19. Una situación con la que todavía estamos conviviendo. Circulación viral, por supuesto, y más o menos se da este ranking parecido, ¿no? Rawson, Capital, Rivadavia. Sí, es el mismo. Es el mismo. Los centros urbanos obviamente llevan la cabeza respecto del contagio. Como pasa en todo el país, en el mundo, en todos lados. Tiene que ver con la densidad poblacional, con los lugares donde vivimos más cerquita uno de otro. Bueno, es así. Este es el momento en que la jefa de epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, anunciaba esto que estábamos diciendo. En virtud del aumento de casos que venimos viendo, sobre todo el último fin de semana, este pasado, donde el día sábado tuvimos más de 200 casos, 226, y la escalada que venimos teniendo la semana pasada, 90, 100, 70 y pico de casos. En el análisis epidemiológico que hacemos diariamente nosotros, no solamente hemos podido establecer que se continúa en algunos departamentos con la circulación comunitaria por conglomerado, sino que también a través de este análisis epidemiológico se establece la circulación comunitaria en todo el territorio de la provincia de San Juan. A partir de allí no quedó otra que aprender una nueva manera de convivir, una nueva manera de tratarnos, una nueva manera de relacionarnos los unos con los otros en todo aspecto.
Se venía el verano, se viene el verano, llegó el verano. Ahí está la información, el análisis que hacíamos un poquito antes de que llegara el verano. Vamos a tener un verano distinto, un verano atípico. Todos los veranos nos acostumbramos a dique, pileta, río, noches de parranda, fiestas departamentales, fiesta del sol, deportes en las calles, y esto que estamos viviendo ahora, este verano en San Juan, en lo único que se parece a los otros veranos es en los 40 grados. ¿Ah? Eso es infaltable. Seguimos con los 40. Summer is coming. ¿Cómo será el atípico verano sanjuanino que se viene? Ahí tenemos al enano de la serie de HBO en esta delicadísima ilustración de Gustavo Idemi para contarnos esto, que se viene el verano y estamos todos como ahora, ¿no? Che, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas de vacaciones? ¿Vas a Chile? ¿Vas a la costa? Y no, a ningún lado. Antes uno a esta altura ya tenía más o menos entregado algún plan, ¿no? Sí. La hoja de ruta estaba lista. Sí. Ahora la hoja de ruta es Honda, Iglesia, Gasta, como una travesía. Sí, los empresarios nos comentaban a tiempo de San Juan que cada vez son menos, es que este año ha sido atípico obviamente, y que los empleados no están pidiendo vacaciones. No, déjamelas guardadas cuando más o menos se arregle un poco esta situación. Pasa todo, ¿no? Sí. Que decía, vamos de vacaciones, ¿a dónde vamos a ir? Claro, no. Para andar renegando, además, para estar... che, que el mozo que me trae la pizza no puso el barbijo, que acá hay una cola para cobrar en el banco, para sacar plata del banco, que da 3 vueltas a la manzana. ¿No? ¿Usted ahora, está pensando? No. A ver, otro tipo de descanso. Otro tipo de descanso, pero pienso también cómo nos ha reordenado la estantería también la pandemia, sí, claro. ¿no? Digo, sí, claro. Si el problema es esperar por una pizza, sí. Dámelo. Dame el problema. Dame el problema, claro. Dame el problema. Tal cual. Y así estamos, en esta situación estamos. Así como relatamos, del principio al fin, del minuto 1 al minuto 90 en este partido que estamos en tiempo de descuento, pero hay revancha. Aparece la posibilidad de un rebrote. La situación no termina de calmarse a nivel nacional, tampoco termina de calmarse a nivel provincial. Estamos preocupados, estamos todos alertas, estamos todos en una situación distinta. Estamos en un año que empezó con claras señales de que iba a ser un año atípico y terminó siendo un año atípico. Vaya si será atípico. El 2020 será recordado largamente. Se lo contaremos a nuestros nietos, a nuestros... ellos lo irán contando generación por generación, y atención que este partido no terminó. Pausa y estamos de vuelta.